Hernández. Él es licenciado y maestro en Filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 3 diplomados avalados por la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor del libro Contemplación y Hermenéutica. Su ponencia se titula Inevitabilidad e Imaginación en el Arte, comentarios desde la hermenéutica analógica. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias al Seminario de Hermenéutica, a los organizadores y por supuesto al doctor Mauricio Reuchot por invitarme a participar en este coloquio. Quisiera decir que hice una corrección en el título de mi ponencia, de modo que lo enuncio tal y como me gustaría que se tomara: inevitabilidad, imaginación y otras categorías estéticas comentadas desde la hermenéutica analógica. Este trabajo trata algunos temas de estética relacionados con la hermenéutica. Recordemos que el arte por sí mismo es un desafío hermenéutico. Nos invita a vivir la realidad de una manera distinta. Nos demanda un esfuerzo de comprensión. Nos causa conmociones emotivas. Nos revela la riqueza significativa del mundo humano. Por ello, vale la pena considerar algunos aspectos fundamentales de la hermenéutica para aspirar a una experiencia más reveladora del fenómeno artístico. Para la hermenéutica, dicho fenómeno se constituye desde 3 polos interdependientes: el artista, la obra y el receptor. O dicho de otro modo, el creador, el texto y el espectador. Toda creación proviene de alguien con ciertas motivaciones. Ha visto la luz en un contexto, adquiere una singularidad definitoria propia y es recibida de cierta forma. Considerar estos elementos permitirá que la experiencia artística sea más rica, que su comprensión sea más significativa y que su juicio o valoración rebase el ámbito del gusto, de la ocurrencia o de la gratuidad declarativa, la idea de que sobre el arte se puede decir cualquier cosa. Así, la intención particular de esta breve disertación es abordar conceptos clave de la estética, tales como imitación, creación, forma, necesidad de imaginación, desde la hermenéutica. ¿Está fallando esto? ¿Sí? Gracias. Así, la intención particular de esta breve disertación, decía yo, es abordar conceptos claves de la estética. En ello hay que insistir: la tríada conformada por el creador, la obra y el receptor es fundamental para entender al fenómeno artístico. Es decir, para comprender mejor a la obra hay que tomar en cuenta también a los artistas y a los espectadores. Aunque es claro que a lo largo de la historia de la estética el interés filosófico se ha dirigido con mayor o menor preponderancia hacia alguno de los 3. En Grecia, por ejemplo, cuando Platón habla sobre el carácter propio de los poetas, enfatiza que estos son seres inspirados por la divinidad y que por ello son víctimas de una suerte de rapto que se manifiesta en una forma de locura. Esto dice en el guión, cito: porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Mientras posea este don, el de la inteligencia, le es imposible al hombre poetizar y profetizar. Pero no es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas, sino por una predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa le dirige. Uno compone ditirambos, otro loas, otro danzas, otro epopeyas, otro llambos. En las demás cosas cada uno de ellos es incompetente, porque no es gracias a una técnica por lo que son capaces de hablar así, sino por un poder divino, puesto que si supiesen en virtud de una técnica hablar bien de algo, sabrían hablar bien de todas las cosas. Y si la divinidad les priva de la razón y se sirve de ellos como se sirve de sus profetas y adivinos, es para que nosotros que los oímos sepamos que no son ellos, privados de razón como están, los que dicen cosas tan excelentes, sino que es la divinidad misma quien las dice y quien a través de ellos nos habla. Hasta aquí Platón. Cuando Platón habla de la obra que estos producen, dice que su valor es nulo porque se trata de una copia de la copia.
En el libro 10 de la República sostiene que primero está el modelo o la idea de silla, que es perfecta e inmutable, luego la silla concreta, que es imperfecta, temporal, corruptible, y finalmente estaría el retrato de una silla como la reproducción de una reproducción. Aristóteles parece no darle demasiada importancia al creador y sí en cambio a los elementos que la obra artística requiere. Cito: así pues, necesariamente hay en toda tragedia 6 partes constitutivas, según las cuales cada obra trágica posee su cualidad propia. Estas partes son la fábula, los caracteres, la elocución, la manera de pensar o ideología, el espectáculo y el canto. Fin de la cita. A esta estructura de la obra Aristóteles añade otros aspectos indispensables: la anagnórisis o reconocimiento de la fatalidad trágica, la verosimilitud, consistencia interna de la trama y cuya finalidad es persuadir, y la magnitud que delimita a la creación para evitar su desmesura. Pero en la poética también apunta algo fundamental: que el arte tiene un poder sobre el espectador, pues a través de este es posible lograr la purificación de sus afectos. En la modernidad, el valor que adquiere el sujeto explica, entre otras cosas, el auge del liberalismo político y económico y el desarrollo de la ciencia a partir de la delimitación epistemológica que lleva a cabo Kant. Solo podemos conocer a partir de nuestras propias condiciones cognitivas. Pero en el ámbito de la teoría del arte surge la idea del artista como genio creador. Es decir, que la obra de arte es lo que produce un ser privilegiado dotado de talentos excepcionales. Cito: genio es el talento, dote natural, que le da la regla al arte. Como el talento, en cuanto es una facultad innata productor del artista, pertenece a la naturaleza, podríamos expresarnos así: genio es la capacidad espiritual innata mediante la cual la naturaleza le da su regla al arte. Hasta aquí Kant. Los talentos innatos del genio pueden depender de su descomunal capacidad para calcular, planear y sopesar racionalmente, como en Leonardo o en Bach, o bien de sus capacidades innatas para extraer la más profunda inspiración de algo que trasciende lo mundano: los sueños, el espíritu de los pueblos, el inconsciente. Pensemos en Jean-Paul Richter, en Hölderlin, en Van Gogh. Recordemos, sin embargo, 2 asuntos importantes. Primero, que cualquier manifestación artística despliega toda su riqueza significativa solo cuando hay alguien que entra en contacto con ella. Segundo, que la experiencia artística conlleva una forma de interpelación a lo que somos, a lo que estimamos, a lo que creemos. Difícilmente el arte nos deja indiferentes. Ello es fundamental porque pensar en qué consiste o de qué depende la recepción del arte nos pone frente al problema de la interpretación, puesto que cada época o cultura, pero también cada persona, puede dotar de sentido de manera diferente a las obras de arte. En efecto, la obra está abierta a una multiplicidad de significados, pero estos no pueden ser arbitrarios. Aquí se presenta una interesante paradoja, pues por una parte la obra es un fenómeno polisémico, pero tampoco puede significar cualquier cosa. Hay un límite dado por la obra misma, por su contexto histórico y cultural, por su forma, su estilo, su género, sus medios de expresión, y por las intenciones del autor que, si bien nunca podrán ser enteramente accesibles a nosotros, pueden inferirse como aproximaciones. Al respecto ha escrito el filósofo mexicano Mauricio Beuchot, cito: veamos no ya el objeto de la hermenéutica, que es el texto, sino el objetivo o finalidad del acto interpretativo. Esta es la comprensión del texto mismo, la cual tiene como intermediario o medio principal la contextuación. Es poner un texto en su contexto y aplicarlo al contexto actual, que puede ser muy distinto. Por eso toda interpretación conlleva una autointerpretación. Nos interpretamos frente al texto para ver su distancia respecto de nosotros y para alcanzar lo más posible de objetividad. El autor imprimió al texto una intencionalidad significativa y muchas veces se distorsiona por no poner el texto en el contexto en el que se emitió. Hasta aquí Beuchot. El arte refleja el mundo humano en el que se produce, es decir, está inmerso en un contexto histórico y cultural que lo condiciona. Sin embargo, la implicación también ocurre en sentido inverso, pues el arte tiene el poder de transformar condiciones de existencia social o colectiva, pero sobre todo
tiene la capacidad de compenetrarse en nuestra sensibilidad, voluntad e inteligencia de manera radical. Al respecto apunta el crítico literario y filósofo George Steiner, cito: la hermenéutica, teoría de la interpretación, comparte frontera con la ética. Leer a Platón, a Pascal o a Tolstoy de manera clásica es intentar una vida nueva y diferente. Es, como postula Dante de un modo explícito, entrar en una vita nuova. La obra de teatro, la novela, la naturaleza muerta de Cézanne complican tanto, se alejan tanto de la banalidad, aceleran tanto nuestro viaje interior que ya no somos los mismos. Los estratos, el paisaje de nuestras percepciones han quedado modificados levísimamente o han sido realineados, sacudidos por un terremoto. Hasta aquí Steiner. Sin embargo, esta apertura no es fácil, requiere una disposición del ánimo, querer hacerlo, y también de un cierto esfuerzo de comprensión. Parafraseando al filósofo francés Paul Ricoeur, diríamos que el arte da que pensar. En esta tarea es menester comprender lo mejor posible al autor en tanto creador. Así, las biografías no son irrelevantes, al contrario, pueden aportar luces que ayuden a evaluar mejor una obra. También es indispensable situar a la obra en su ámbito histórico y cultural, analizar sus alcances inventivos, su modo de recuperar, continuar o romper con su propia tradición, verificar el manejo de la técnica en su ejecución, etc. Y finalmente hay que partir del hecho de que los juicios o valoraciones de cualquier espectador o crítico no son nunca absolutamente neutros. Están cargados de distintas experiencias y expectativas, de diferentes motivaciones, de diversos conocimientos. En palabras de Gadamer, están anclados en una tradición. Cito: lo consagrado por la tradición y por el pasado posee una autoridad que se ha hecho anónima, y nuestro ser histórico infinito está determinado por el hecho de que la autoridad que la ha transmitido tiene poder sobre nuestra acción y sobre nuestro comportamiento. Hasta aquí Gadamer. Es decir, los prejuicios son inevitables, pero al hacerlos patentes, al ponerlos en evidencia, logramos que nuestra valoración sea crítica, no solo con la obra y el autor, sino con nosotros mismos. Los juicios relacionados con el arte no son meros juicios de gusto, pues lo sabemos desde Kant. Estos últimos no tienen que ver con el objeto juzgado, sino con el sujeto que juzga. Sin embargo, emitir juicios de valor estético sobre el fenómeno artístico es inseparable de su experiencia y comprensión. Por supuesto que en dichos juicios no hay un afán de objetividad, como en el caso de la ciencia. Aspiran más bien a ayudarnos a mirar el mundo desde otras perspectivas: la del poeta, la del cineasta, el actor, el bailarín, el percusionista. En este contexto vale la pena recordar que una de las categorías más importantes en el ámbito de la estética es la de mímesis. El término griego se traduce como copia, representación o reproducción. Así, la finalidad esencial del arte sería imitar la naturaleza, es decir, duplicar la realidad. Esta forma de entender al arte explicaría sin duda alguna muchas creaciones artísticas. Infinidad de retratos, de paisajes, de esculturas, de relatos parecen ser imitaciones físicas o morales de personas o de escenarios naturales. Sin embargo, la idea del arte como imitación no funciona del todo frente a creaciones artísticas que al parecer no aluden a nada que tenga que ver con el mundo. Es el caso, por ejemplo, de las obras de Malerich, Jackson Pollock o Rothko. Ante esta dificultad se prefiere utilizar otro concepto griego para referirse a lo más característico del arte, el de poiesis, término que alude a producir, hacer o crear. El poeta o el artista se concibe entonces como un creador y no como un mero imitador. Ahora bien, esta solución es problemática porque lo que va de por medio es la afirmación según la cual el arte tiene el poder de dotar de ser a la nada. Por ello, quizás valga la pena considerar con sutileza los dos términos, mímesis y poiesis, y a la vez abandonar la idea de que lo real, de que el mundo es solo eso que es evidente en los sentidos, que solo es aquello que está ahí afuera ahora. Los paisajes de Van Gogh tienen que ver con la naturaleza, pero son únicos porque nadie usó la intensidad del color y los contrastes como él. Una fotografía no es una mera reproducción del mundo, se refiere a él, pero siempre desde una perspectiva. Es un corte de la realidad que depende del artista, del creador. Lo mismo ocurre con el relato de cualquier acontecimiento humano. El narrador lo cuenta desde su punto de vista particular y con sus propios recursos.
El arte representa el mundo, pero lo hace creativamente, es decir, lo recrea. Es pues mimético y poético a la vez. Todo esto tiene que ver con un asunto fundamental en el arte, la imaginación. En efecto, sin la imaginación el arte sería imposible. Pero hay que ser prudentes cuando hablamos de la imaginación, porque casi siempre asociamos la imaginación con la capacidad para visualizar algo mentalmente, con el poder para ver cosas en nuestro interior. Las imágenes mentales tienen que ver con la imaginación, pero no la agotan. Podemos imaginar muchas cosas que no tienen un referente visual. Por ejemplo, podemos imaginar sonidos, texturas, pero también el final de una película, la conclusión de un argumento o la solución de una ecuación. Por ello, sería mejor considerar a la imaginación como la capacidad que nos permite una cierta anticipación de lo posible. Gracias a ella se conjetura aquello que, aunque no es, podría ser. Dice al respecto el filósofo, pintor y dramaturgo mexicano Hugo Iriart, cito: el narrador imagina el cuento ya concluido. Eso, imagina una trama y unos personajes en esa trama y la imagina como totalidad. El pintor imagina cómo se verá una sombra azul oscuro junto a ese naranja tan claro y radiante. El bailarín imagina movimientos en cierto compás del alegro. El poeta imagina una rima con la palabra Palestina. El autor imagina que se pone de pie y se quita el sombrero al decir un parlamento difícil. Pero ninguno de ellos está seguro de que la ocurrencia imaginada sea acertada. De seguro hay otras posibilidades que no ha considerado. Por eso duda y delibera. Imaginar posibilidades es una redundancia. La imaginación se encarga siempre de lo posible. Es la facultad que nos permite captar, articular, dar sentido y obrar con lo posible. La imaginación prospectiva, por ejemplo, nos permite conjeturar haciendo pronósticos o deliberar acerca de los mejores medios para alcanzar un fin. Hasta aquí Iriart. Por eso podríamos concluir, en relación con lo anterior, que la riqueza significativa de una obra está directamente relacionada con su carga imaginativa. Consideremos por último que toda obra tiene una forma, una estructura. Es menester afirmar que en la obra de arte, a pesar de las enormes innovaciones presentes en muchas obras contemporáneas, existe una coherencia o necesidad interna. Es decir, ante la página, el lienzo o la partitura en blanco, las posibilidades de realización artística son ilimitadas. Pero una vez que la obra se ha puesto en marcha, ya no es posible cualquier final para la historia, o cualquier combinación de colores, o cualquier combinación de acordes, pues su estructura le sujeta de la desmesura absoluta. Al respecto, insiste Iriart, cito: una cosa es cierta, en el arte no hay arbitrariedad. Basta ver una fuga de Bach, leer un soneto de Góngora o ver un cuadro de Vermeer para saberlo. Pintar parece fácil, decía Degas, pero trata de pintar un cuadro y verás. Cualquiera que lo haya intentado sabe que pintar no ya una obra maestra, sino simplemente un buen cuadro es casi imposible. ¿De dónde viene esa dificultad? Justamente de que el arte no es arbitrario, sino que está sujeto a una necesidad interna. El arte precisa no solo de inventiva, ya de suyo una facultad clara, sino de coherencia interna. Hasta aquí Iriart. En efecto, en toda obra hay una suerte de patrón, grupo o conjunto de relaciones internas, inmanentes y necesarias que la configuran. Todo acontecimiento artístico posee una forma que contiene elementos que se ponen en relación dependiendo de una necesidad interna. De lo dicho hasta aquí, teniendo como marco de referencia la hermenéutica analógica, podríamos concluir proponiendo 5 aseveraciones concretas. Primera, la estética se halla relacionada con la analogía porque la idea misma de lo análogo es la de proporción, proporcionalidad, y la obra de arte es una cierta proporción. Segunda, dicha proporcionalidad no es perceptible a primera vista, está como oculta y subyaciendo al todo. No puede captarse solo sensiblemente, sino de modo intelectual. Tercera, el artista está en la línea de la hermenéutica o de la enunciación porque sigue un proceso deliberativo por el que argumenta, al menos interiormente, a favor de su interpretación, así como el receptor o el crítico también tienen que argumentar su interpretación. Cuarta,
Para que los juicios estéticos no sean meras ocurrencias, es menester recordar que el peor error que podemos cometer es afirmar más de lo que hemos comprendido. Quinta, a diferencia de lo que suele postularse hoy, la hermenéutica, si es analógica, muestra la inevitable correlación entre la ontología y la estética, entre el ser y su recreación artística. Muchas gracias.